Y nuevamente nos encontramos aquí en su programa Echando las Redes. Hoy vamos a tocar un tema quizá para algunos controversial, el legado de San Pablo. Hay mucho que aprenderle a este santo, pero hoy queremos descubrir un punto de vista diferente. Así es que bienvenidos a Echando las Redes. Y para este hermoso tema del legado de San Pablo, les comento que qué mejor que una carta de él. Así que nos vamos a ir a la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo del 16 al 18, el cual nos dice lo siguiente: Pues, ¿cómo podría alardear de que anuncio el Evangelio? Estoy obligado a hacerlo, y pobre de mí si no proclamo el Evangelio. Si lo hiciera por decisión propia, podría esperar recompensa. Pero si fue a pesar mío, no queda más que el cargo. Entonces, ¿cómo podré merecer alguna recompensa? Dando el Evangelio gratuitamente y sin hacer valer mis derechos de evangelizador. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vi que me parece súper interesante esta lectura tomada en la carta de San Pablo, porque hoy, hablando del legado de San Pablo, hay mucha materia que podemos discutir, específicamente porque es uno de los santos que, a mi opinión, han generado cierta revelación y se han vuelto íconos a seguir por muchas personas, especialmente para algunos que por ahí de repente somos algo rebeldes. Totalmente, fíjate que muy interesante, tú lo decías, la figura de Pablo, de San Pablo, pues en la iglesia yo creo que es, como dices tú, da una esperanza desde el punto de vista de que por mucho que a veces se lleve determinado estilo de vida, cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando entiendes esa parte de que puedes renovarte y transformarte por medio de Él, pues optas, ¿verdad?, por esa decisión. Y San Pablo creo que llega a inspirar a todas esas personas que en un momento dado hasta bromean porque dicen: no, yo si entro a la iglesia prendo fuego, ¿verdad? Pero no es así. Siempre hay una esperanza para los que quieren transformar sus vidas. Pero lo más importante a tocar en el rostro de la palabra, basado en esta cita tan maravillosa, Vicky, es entender que realmente nosotros estamos llamados a ser evangelizadores. Y llamó mi atención esa frase de "ay de mí si no comparto el evangelio, si no lo transmito". Recordemos que nosotros gratis recibimos la palabra de Dios y por ende gratis debemos de otorgarla. Cuando vamos a la Biblia, en ese gran texto que al final no es más que la guía que el mismo Señor ha inspirado a sus escritores, el poder compartir y recordarnos que Él ya nos ha dejado algo más importante, que es el seguir el camino de Jesús para poder alcanzar la vida eterna. Totalmente. Un punto que a mí me encanta mucho es que San Pablo predica para ganar una corona incorruptible, que es la vida eterna, ¿verdad? Sí. Eso es algo muy interesante, y él lo habla y dice: ¿cómo puede uno ganar la vida eterna? Y en este caso el ejemplo que da es predicar, es hablar de Dios. O sea, miren qué bonito el hecho de que él también nos da ciertas directrices. Cuando se habla de Pablo, se habla de un hombre de 3 culturas y era un hombre estudiado. Eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Una persona estudiada que bajo los estudios que él tenía, lo que él hacía, él no lo miraba mal, pero cuando él tiene ese encuentro con Cristo, él logra entender de que hay algo todavía mejor, algo diferente, ¿verdad? Y que Jesús nos ofrece la vida eterna, y él empieza a dar esas directrices a las comunidades a las cuales él se dirige. Algo importante que tú dices es, si ya alguien como él, que aparte de ser alguien letrado, ser alguien que sabía mucho, que tenía esas culturas y que además persiguió a la iglesia, él fue de los más grandes, ¿verdad?, que estuvo ahí persiguiendo. Es más, él estuvo cuando murió el primer mártir. Así es. Él estuvo ahí presente. Así es. Entonces realmente nos da una lección, pero así de esas fantásticas, porque dices tú, como alguien, eso ya lo vamos a tocar más adelante en otro segmento, pero los dejo un cafecito, ahí, ¿verdad? un cafecito con Dios. Pero los dejo ahí picados para que pongamos nota a esta cita, porque es importante a la hora que lo comentemos que traigamos a colación esto. Y así, pues bueno, el otro punto muy interesante es su sentido de obligación no proviene de su ego humano,
sino de la profunda transformación y despertar de su corazón, ¿verdad? Porque él no lo está haciendo porque se siente obligado, sino él lo siente como un compromiso. Es como cuando a ti te pasa algo lindo en la vida que tú quieres contarlo, quieres transmitirlo a los demás para que los demás vean que sí es posible que te pasen cosas bellas en la vida, ¿verdad? En este mundo donde solo hay tristeza y amargura, pues yo creo que contar tu experiencia de alegría, de paz, pues ¿quién no lo haría? Es más, él se toma tan en serio ese compromiso que no le importa estar preso para poder cumplir ese beneficio hacia los demás, ese compromiso, como decías tú, de venir y contar a los demás esa experiencia tan grande, porque lejos de sentirse, la gran, después de que me convertí encima de todo, me tocó estar en la cárcel y que la gran, no. O sea, él realmente se toma a pecho a decir, pues no me importa estar tras las rejas, como mínimo mi derecho y a la vez mi obligación es hablarle a todos de mi experiencia. Por supuesto, y también que predicar no debe de ser motivo de orgullo, pues quien entiende que ha sido enviado, su verdadero orgullo proviene de hacer lo que se le ha llamado a hacer, pero primero entendiendo quién es y para quién lo envió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les decimos esto? Porque pues yo creo que eso sí a veces, como todo humano, ¿verdad? Nos puede pasar que el hecho de decir, yo predico, yo evangelizo, pues como que si se nos elevara un poquito, ¿verdad? El ego. Y no debe de ser así, como nos dice acá. No se trata de que sea un motivo de que nosotros nos volvamos orgullosos, sino que entendemos quién nos ha enviado, entendemos que es Jesús el que nos ha enviado para cumplir determinada función, y pues debemos de hacerlo con toda la alegría y con toda la humildad del caso. Y qué mejor ejemplo que Jesús, Vicky, con lo que te están mencionando, porque hasta lo vemos a veces en la misa o en algunas otras formas donde estamos en el encuentro con la palabra, que dicen, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir. Y si tú te pones a ver fríamente eso y dice uno, si el Hijo de Dios, el mismo Dios, vino a servir y no a ser servido, ¿quiénes somos nosotros? Y Pablo lo ejemplifica con lo que estás diciendo. Claro, y bueno, el ego muere lentamente en el cumplimiento del deber confiado, dice, ¿verdad? Porque obvio, si tú entiendes por qué lo estás haciendo, a quién estás predicando, pues ahí sí que empieza a salir, pero la humildad, ¿verdad? Uno entiende que no es por mérito propio, sino que realmente es esa oportunidad que Dios nos da de poder alcanzar esa recompensa, y así. Lo vemos en los profetas, los vemos en muchos otros que son figura clave para todo el Antiguo y también el Nuevo Testamento, en donde realmente Dios nos permite sentirnos confiados, porque al final no somos nosotros los que hablamos, es Él a través de su Santo Espíritu que inspira esa lengua y abre la boca para poder hablar. En los laudes y en las completas lo podemos ver muchas veces con las como que jaculatorias y antífonas que hay, que realmente nosotros proclamamos algo que es el Señor el que nos da la forma correcta de decirlo. No, y sabes algo muy interesante cuando se habla de Pablo, es de que él también, y miren, Pablo era un hombre con un carácter muy fuerte. Recuérdense que él pues realmente era un guerrero, ¿verdad? Sí. Y él por lo mismo tendía a ser una persona muy estricta. Sí. Y yo creo que a veces se nos olvida que, digamos, tener el carácter para hablar con un fundamento, para hablar las cosas como son, para decir la verdad es esta, y no se trata de que uno, como es católico, tiene mente cuadrada. No, es que las cosas como son. Así es. Así de simple. Que el mundo ha venido a relativizar todo, que le pone que a conveniencia, que quita o pone, ¿verdad? Según como se le da la gana, es otra cosa. Pero las verdades están escritas desde que Dios nos dio sus leyes, qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Entonces, a veces necesitamos ser también nosotros como Pablo, de tener ese carácter fuerte, decir, no, perdone, es que no se trata de ser una mente cuadrada, las cosas como son por nombre y apellido. Que a usted no le guste darse cuenta que está haciendo algo inadecuado es otra cosa, pero al final la verdad nos hace libres, como decía Jesús, ¿verdad? Lo importante de eso es entender, ahí dice cómo se disminuye el ego, es decir, nosotros por mucho carácter, por mucha firmeza, por mucho respaldo y sobre todo en este caso bíblico, aún así no debemos permitir que nuestro ego crezca. Por el contrario, dice ahí que si nos aferramos y confiamos en esa enseñanza, nuestro ego va a disminuir y entonces sí se va a dejar ver el verdadero rostro de Dios a través de lo que se predica. Y el mismo Pablo en sus cartas más adelante nos dicen, ¿verdad?, que nosotros tenemos que aprender a disminuir nosotros mismos para que sea Cristo el que habita en nosotros.